Buen día, hoy hablaremos sobre los sistemas somestésicos y químicos. Nuestro grupo está conformado por Alexis González, Isarela Llorente, Edwin Pereira y mi persona, Rudy Pérez. A continuación hablaremos sobre lo que se va a tratar este trabajo. ¿Qué son los sistemas somestésicos y químicos? Los sistemas somestésicos son los encargados de procesar la información sensorial del cuerpo. La somestesia es el procesamiento cerebral de la información somatosensorial. Los receptores somáticos responden a estímulos como el gusto, el tacto, el olfato, la posición y el movimiento del cuerpo, mientras que los sistemas químicos son el conjunto de sustancias que interactúan entre sí. Pueden participar en reacciones transformando sustancias, liberando o absorbiendo energía en forma de calor o luz. Bueno, hoy les hablaré sobre el tacto. El tacto es uno de los 5 sentidos fundamentales que nos permiten interactuar con el entorno. Es la capacidad de percibir y reconocer objetos, texturas, temperaturas y otras características físicas a través del contacto directo con el órgano más grande, que es la piel, que contienen receptores sensoriales especializados que detectan diferentes tipos de estímulos. Estos estímulos son mecánicos, que es lo que es la presión, vibración y textura; térmicos, cambios de temperatura, calor o frío; dolorosos, lesiones o estímulos nocivos; químicos, sustancias irritantes; estructuras involucradas. Epidermis y dermis contienen los receptores sensoriales y receptores táctiles especializados, entre otros. Transducción del estímulo. Una vez que el estímulo es detectado por los receptores sensoriales, tienen una conversión del estímulo en la señal eléctrica. El receptor convierte la energía mecánica, térmica o química en potenciales de acción, impulsos eléctricos mediante la apertura de canales iónicos en la membrana de las neuronas sensoriales. Generación del potencial de acción. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, se genera un potencial de acción que viaja a través de las fibras nerviosas hacia el sistema nervioso central. Transmisión de la señal al cerebro. La información captada en la piel viaja a través de las siguientes vías: nerviosas periféricos y las fibras nerviosas. Nervios aferentes llevan los impulsos eléctricos hacia la médula espinal. Médula espinal. Los nervios ingresan a la médula espinal a través de las raíces dorsales. Desde aquí, las señales pueden ascender directamente hacia el cerebro mediante la vía de los cordones posteriores lémnicos medial para sensaciones como la presión y la vibración, o viajar por la vía espinotalámica para sensaciones de dolor y temperatura. Tronco encefálico. Las fibras ascienden al tálamo, el centro de procesamiento sensorial del cerebro. Tálamo. Actúan como un centro de relevo, enviando la información sensorial a la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal del cerebro. Procesamiento en el cerebro. En la corteza somatosensorial primaria, localizada en el giro post-central del lóbulo parietal. Procesamiento inicial. Cada área de la corteza está asignada a una parte específica del cuerpo. Homúnculo sensorial. Aquí se identifican las características básicas del estímulo, como ubicación, intensidad y tipo. Integración de información. La corteza somatosensorial secundaria y otras áreas asociadas integran la información para darle un significado. Identificar texturas. Reconocer formas, estereognosia y distinguir entre estímulos agradables o nocivos. Generación del significado. El significado se genera gracias a la interacción entre las áreas sensoriales y otras regiones del cerebro, como corteza prefrontal. Relaciona la experiencia táctil con emociones, memorias y decisiones. Sistema límbico. Contribuye a la percepción emocional del tacto. Ejemplo, una caricia se percibe como agradable. Corteza
Corteza motora. Integra la respuesta motora al estímulo, por ejemplo, retirar la mano de un objeto caliente. Los receptores en la piel detectan estímulos mecánicos, térmicos o dolorosos. Transducción. El estímulo se convierte en señales eléctricas, potenciales en acción. Transmisión. Las señales viajan a través de nervios periféricos, la médula espinal, el tronco encefálico y el tálamo. Procesamiento. La corteza somatosensorial analiza la información y asigna un significado. Respuesta. El cerebro genera una interpretación del estímulo y puede activar una respuesta motora o emocional. Hola, hoy vamos a hablar sobre el gusto, un sentido fundamental para nuestra supervivencia. El gusto es un proceso por el cual percibimos las propiedades químicas y los alimentos y bebidas que ingerimos. Anatomía del gusto. El gusto se percibe en la lengua y en otras partes de la boca. La lengua contiene pequeñas protuberancias llamadas papilas y albergan las células gustativas. Estas células son responsables de detectar las moléculas químicas presentes en los alimentos y bebidas. Tipos de papilas gustativas. Existen 4 tipos de papilas gustativas en la lengua: papilas fungiformes, papilas caliciformes, papilas foliadas y papilas filiformes. Cada tipo de papila es responsable de detectar diferentes tipos de sabores. El proceso de percepción del gusto. El proceso de percepción del gusto es complejo y involucra la coordinación en varios sistemas. Las moléculas químicas presentes en los alimentos y bebidas entre contactos de las células gustativas de la lengua que envían señales eléctricas al sistema nervioso. El cerebro procesa estas señales e interpreta como sabores específicos. En conclusión, el gusto es un sentido complejo que involucra la coordinación de varios sistemas, la anatomía del gusto, los tipos de papilas gustativas, el proceso de percepción del gusto, y son fundamentales para entender cómo percibimos los sabores de los alimentos y bebidas. El olfato. El sentido del olfato permite percibir e interpretar los olores mediante un proceso que involucra la interacción entre las moléculas químicas y estructuras especializadas, vías nerviosas y el cerebro. El olfato detecta las moléculas volátiles presentes en el aire, conocidas como adorantes. Estas moléculas entran a través de las fosas nasales o la cavidad vocal y llegan al epitelio olfativo. Estructuras involucradas: fosas nasales, canales por los que entran el aire con las moléculas adorantes. Epitelio olfativo, ubicado en la parte superior de la cavidad nasal. Contienen neuronas sensoriales especializadas en olfatear y células de soporte. Elementos claves del epitelio olfativo: cilio olfativo, extensiones microscópicas de las neuronas olfativas donde los adorantes se unen a receptores específicos. Receptores olfativos: proteínas situadas en el cilio reconocen y enlazan las moléculas específicas. Traducción del estímulo: cuando un adorante se une a un receptor olfativo específico en los cilios, se activa una cascada de señalización intracelular mediada por proteínas G, como la adenilato ciclasa. Esto genera la formación de AMP cíclico, que abre canales iónicos permitiendo la entrada de sodio y calcio. Estos despolarizan la membrana de la neurona olfativa y generan un potencial de acción. Las estructuras involucradas son el receptor olfativo, que detecta las moléculas adorantes, y los canales iónicos, que participan en la generación del potencial de acción. Transmisión del estímulo: el potencial de acción viaja desde las neuronas olfativas hasta el bulbo olfatorio a través de los axones de las células olfativas. Las estructuras que se involucran son los axones de las neuronas olfativas, forman el nervio olfativo paracranial 1 y el bulbo olfatorio, primera estación del procesamiento, donde se agrupan en estructuras llamadas glóbulos olfativos. Procesamiento inicial en el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio, las señales se integran y modulan mediante conexiones entre las neuronas mitrales y las interneuronas, células granulares y perigranulares. Esto permite el refinamiento de las señales y la discriminación de los olores. Estructuras involucradas:
Lomero olfativo. Reciben la señal de los axones y las neuronas olfativas y las transfieren a las neuronas mitrales. Neuronas mitrales transmiten las señales refinadas a otras regiones del cerebro. Proyección del cerebro. Las señales refinadas en el bulbo olfatorio se transmiten a través del tracto olfatorio hacia varias regiones del cerebro, principalmente aquellas relacionadas con el procesamiento de olores y emociones. Estructuras involucradas en las vías principales. Corteza piriforme, para la percepción consciente de los olores. Amígdala, para la asociación emocional con los olores. Hipocampo, para almacenamiento de recuerdos asociados a los olores. Corteza orbitofrontal, para la integración de olfato con otros sentidos. El tálamo, para la transmisión secundaria hacia otras áreas. Conclusión. Los sentidos del olfato, gusto y tacto no solo son una herramienta necesaria para la supervivencia humana, sino que también nos ayudan a comprender más profundamente las relaciones del ser humano en su entorno. Cada sentido tiene un diseño que se especializa en la detección de su área a través de las vías neuronales. Esta labor es indispensable ya que transforma los estímulos externos en experiencias internas llenas de significado. El olfato es como el vehículo de la memoria y las emociones. Se conecta íntimamente con las vivencias y los recursos, permitiendo que los aromas lleguen y nos lleven a identificar los momentos o lugares significativos. Por su parte, el gusto complementa esta experiencia al generar un equilibrio entre lo sensorial y lo funcional, ayudándonos a disfrutar, evaluar aquello que consumimos, mientras que el tacto nos arraiga al mundo físico, ofreciéndonos una conexión directa con las texturas, temperaturas, sensaciones que definen nuestro día a día.